con otro desafío para plantear soluciones que permita impulsar el verdadero desarrollo agropecuario con énfasis en el rubro de la diversidad genética de la quinoa. Como conclusiones, podemos señalar recuperar y conquistar el manejo de germoplasma de quinoa, que merece la atención correspondiente con la finalidad de continuar con trabajos de tecnología avanzada, innovación, semilla de calidad y suelos agrícolas con enmiendas orgánicas. Articular y armonizar proyectos de quinoa en el altiplano norte y centro entre las instituciones académicas, empresas privadas, municipios y organizaciones sociales de manera conjunta en cada zona. Promocionar el consumo de quinoa en sus diferentes formas y orgánicos para aumentar las defensas inmunológicas de manera permanente, no en estos tiempos solamente de COVID-19. Apoyar en la educación, buenas prácticas de alimentación y nutrición en niños y niñas y adolescentes. Bien, y ese es lo que quería expresarlo de manera muy sucinta. Y invitar, pues, hoy recordamos que es nuestro Día Internacional de Cañaba y podamos servirnos el pesque con refresco de cañaba. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Félix Mamani, por su exposición. Muy importante la información que nos ha transmitido en su exposición. Queremos comentarle que revisando las redes, Facebook, no han expresado consultas ni preguntas, pero sí felicitaciones por las exposiciones que se van realizando. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Félix Mamani, por su aporte, por esta intervención muy provechosa para todos, que hoy estamos celebrando el Día Internacional del Consumo de la Quinoa. Bueno, seguimos con el programa. Vamos a invitar al doctor Alejandro Bonifacio para que pueda continuar con este ciclo de exposiciones. Ricardo, había que decir a Félix que... Doctor Félix, si pudiera bajar su pantalla para que pueda dar espacio a la siguiente exposición. Gracias. Ahora sí, puede subir su exposición, doctor Alejandro Bonifacio. Colegas, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve la pantalla, lo que faltaría es maximizarlo. Ya lo he maximizado. Ahora sí. Se ve. Ya. Sí, se ve, Muchísimas doctor. gracias y mil disculpas por la falla de la tecnología. Y pido a Ricardo que me pueda ayudar en los tiempos. O sea, me alerta, faltan unos minutos, algo así. Bueno, me voy a permitir presentar la diversidad genética del grano de quinoa y su relación con el consumo. La diversidad genética es muy apreciada, reflejada en muchos documentos, más que todo de la planta, pero esta vez me voy a permitir reflejar un poco la diversidad genética del grano de quinoa y su relación con el consumo. O sea, la diversidad genética está dado por una serie de aspectos externos que se ve en el grano, como también aspectos internos. Básicamente se diferencia por el tamaño, la forma, la dureza del grano, la presencia de saponina, contenido de almidón, etc. Pero respecto al aspecto fenotípico del grano, el grano de quinoa está cubierto por al menos 2 capas, otros dicen 4 capas inclusive, pero son esas capas que conocemos nosotros como pericarpio y el episperma.
el color del grano, cuando está cubierto por el pericarpio, es la parte externa que se ve. Son las flechitas verdes que indican el color del grano cubierto por el pericarpio. Y internamente, después de esa capa, se encuentra el episperma. Tiene las flechitas con roja que se ve. Son el grano, pero ya removido el pericarpio y solamente el episperma. Entonces, el color del grano, cuando uno ve desde la parte externa, ¿no? Incluye casi todos los colores que podemos ver, ¿no? Excepto no hay el azul y no hay el color verde, ¿no? En cambio, el color del grano sin el pericarpio se reduce en la amplitud. Solamente hay blanco, crema, café y negro. No hay tanta diversidad como en el grano entero. Otro aspecto que hay que ver es que el color del pericarpio, o sea, la capa externa no es permanente, o diríamos que no es estable. En cambio, el color del episperma sí es estable, ¿no? O sea, cuando se lava, cuando se pule, se escarifica, se mantiene. Y ese color es translúcido, opaco, crema, café y negro, como mencionábamos. O sea, la diversidad del grano entero es amplia, pero la diversidad del color de grano, cuando se quita el pericarpio solamente en base al episperma, se reduce, tanto en los colores claros, como se ve en la imagen de la esquina arriba, como los colores cafés o rojos que llaman, la parte de abajo, y colores negros. Porque al lavar se remueve, se pierde el color del grano dado por el pericarpio. También en campo, con el intemperismo, si llueve, hace sol, etcétera, etcétera, se pierde. Por eso decimos que no es permanente el color del pericarpio. El tamaño, otro carácter de importancia, el tamaño del grano. Hay rangos de iguales o a menores a 1.35 milímetros. También en la categoría extra grande, que puede ser igual o mayor a 2.2 milímetros. Entonces, es una característica importante desde el punto de vista de la diversidad, porque no tenemos que concentrarnos en un solo tipo de grano. Todos los granos pueden ser aprovechados. Y además por la consistencia del grano, o sea, la compactación de los granos de almidón, todo eso, se diferencian los granos blandos, los granos duros, chulpis o vítreos también, ¿no? Además que hay granos que tienen mayor peso hectolítrico y tienen menor peso hectolítrico, que tiene relación con los usos industriales más que todo, ¿no? Con respecto a la forma del grano, el grano puede ser lenticular, puede ser cilíndrico, elipsoidal y cónico. Estas formas, si bien no influyen, digamos, en la culinaria, pero sí en el procesamiento, ¿no? O sea, durante la escarificación, las formas influyen, o sea, para el pelado, si quieres, del pericarpio, ¿no? Ahora, según el contenido de saponina, se diferencia también básicamente los granos dulces y los granos amargos, ¿no? Eso es muy, muy conocido. Y la saponina, sabemos muy bien que debe ser removida antes del consumo. O sea, para eso hay vía seca, vía húmeda, desarrollada por nuestros antecesores, nuestros antepasados, nuestros productores, practican, pero también en la industria, ¿no? Se ha estandarizado algunos métodos, combinando la vía seca y la vía húmeda, ¿no? Pero en la forma artesanal también las dos formas, pero a menor escala, ¿no? Ahora, esta diversidad que hemos mencionado en color de grano está relacionada con la diversidad también en color de la planta, pero en esta ocasión solamente comentamos el grano. Pero quiero resaltar que toda esa diversidad que hemos mencionado en color de grano, tamaño de grano, todo eso, proviene de la evolución seguida por la domesticación. ¿Y quiénes son los que han domesticado? ¿No? Personas, miembros que pertenecen a las civilizaciones tiahuanacota e incaica, ¿no? Habría que aclarar al respecto de esto. A veces se menciona solamente alguna cultura, ¿no? Por ejemplo, el grano de oro de los incas, por ejemplo, ¿no? No, si consideramos la evolución y domesticación, son muchos años, miles de años, y muchas culturas que han participado, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son los caracteres ancestrales del grano de la quinoa? O sea, de los padres, de los abuelos de la quinoa, si podemos llamar. El grano negro, el grano pequeño, el grano amargo. O sea, esos consideramos que son los tipos, los caracteres ancestrales. Y los caracteres
¿no? Avanzados después de la selección son pues el grano blanco, el grano grande, el dulce, el vitrio. Bueno, esos son resultados de la selección milenaria, ¿no? De los domesticadores, de los cultivadores y también los consumidores han influido porque ellos mismos consumían la quinoa, ¿no? Ahora, el grano dulce generalmente está asociado al tamaño pequeño, eso es cierto, pero con el mejoramiento se han obtenido granos con diámetros de 2,6 milímetros sin mayor problema, ¿no? Y aún se puede seguir avanzando, ¿no? Es que no hemos dado mucha atención al tamaño del grano. Ahí está nuestro problema, ¿no? Es un carácter cuantitativo que genéticamente es factible seguir acumulando los genes, pero eso implica algunos años de trabajo, pero es posible, ¿no? Al menos planteamos como hipótesis que deberíamos por lo menos mantener lo que antes había el grano extra grande, tal vez aspirar a obtener granos mucho más grandes. Como experimentalmente tenemos los granos, ¿no? De 3, 3.2, 3.3, pero por lo menos en promedio si mantenemos a 3, yo creo que estaríamos en buena posición, ¿no? En la culinaria tradicional, el color de grano expresado por el color del grano y principalmente color del episperma tiene relación directa con los usos. Me refiero a la culinaria tradicional, o sea, en la industrial eso a veces puede ser superado. El color y tipo del grano influye en la cocción, además, ¿no? Tanto por vía seca como por la vía húmeda, si me refiero cuando uno cocina hervido o cuando uno cocina tostado, ¿no? En términos generales, el color del grano blanco se emplea de manera similar al arroz que todos conocemos, no hay que explicar mucho al respecto. El grano duro se emplea para sopas, pero el grano negro y café, o que otros llaman el grano rojo, ¿no? Según el conocimiento, según el desarrollo que han seleccionado nuestros antepasados, es apropiado para la pisancalla, ¿no? Y es por eso que hay un grupo de variedades que se llaman pisancallas, ¿no? Que se emplea para tostado, ¿no? Y se puede consumir así tostado, como los pops que llaman, y básicamente molido, esa es la tradicional, ¿no? El grano tostado y molido, ¿no? Que se llama el pito. La diferencia, ¿cuál es la cualidad? El pito conserva la calidad nutritiva cuando se emplea la variedad apropiada, como es el tipo pisancalla. ¿Por qué? Porque conserva el embrión, no se pierde, se pierde el embrión, pero en menor proporción, y por supuesto conserva la proteína, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de que las variedades han sido desarrolladas para un cierto uso y eso debemos rescatarlo, ¿no? Debemos rescatarlo, revalorarlo, y así es solamente un ejemplo. Hay mucho del saber local, del saber tradicional, que puede ser revalorado y adaptado para estos tiempos, ¿no? Para estas épocas donde ya existe tecnología para el proceso beneficiado, etcétera, etcétera. En resumen, tanto los productores, los investigadores y los consumidores andinos principalmente, tenemos esta gran diversidad para aprovechar tal cual los caracteres que existen actualmente, ¿no? Grano blanco, grande, café, ¿no? Los mix de café o los blancos, ¿no? Con café blanco, que naturalmente se mezcla también, ¿no? Naturalmente se mezcla y a veces purificamos. Nuestras normas a veces un poco sesgadas dicen que hay que mantener pura, que no tiene que tener otros colores, etcétera, etcétera, pero también se puede aprovechar las mezclas, ¿no? Entonces es otra oportunidad, otra opción, otra ventana que podemos aprovechar, ¿no? Eso es aprovechando tal cual los caracteres actuales, pero también podemos combinar mediante el mejoramiento genético. Podemos obtener granos vítreos, grandes, dulces, o sea, lo que deseemos, porque ahí está la materia prima, ahí está la diversidad, es cuestión de combinarlos, ¿no? Y para eso hay métodos. Me estoy refiriendo a métodos clásicos, no estoy refiriéndome a métodos sofisticados, digamos, ¿no? Métodos tradicionales, manuales, como podríamos llamar. Los caracteres como el grano amiláceo, el grano duro, que se llama, el grano negro, el grano pequeño, tienen opciones interesantes, se pueden ser aprovechados. Un solo ejemplo, puede ser baby quinoa, ¿no? Como en hortalizas el baby carrot que venden, o sea. Entonces hay que acomodarse a las tendencias actuales, porque esto nos permite conservar la diversidad, porque si no consumimos, si no aprovechamos, hay riesgo de que se pierda, ¿no? Entonces hay que buscar las formas de aprovechar toda la diversidad, o sea, la mayor parte de la diversidad, no será posible todo, ¿no? Entonces, para el consumo familiar, principalmente, me refiero a las pequeñas familias, no a las industriales, digamos, debemos rescatar los saberes locales en la culinaria tradicional, debemos revalorarlos, ¿no? Para aprovechar, para adaptarse, si posible,
Y la quinoa dulce ofrece una ventaja en este contexto. Todos hablan de la escasez de agua dulce, etcétera, etcétera, que no hay tiempo para lavado, etcétera, etcétera. Y a veces